Hola a todos, bienvenidos aquí a Church Talk. Rápido tenemos que compartirles. Estamos en ¿dónde estamos, pastora? En Xcaret, En Playa del Carmen. Playa del Carmen. En Ajá. un retiro pastoral. No soy pastor, pero pues los hijos de pastores aprovechen de sus oportunidades. Y entonces también es 4 de julio. Entonces, no por ser controversial, pero aquí está mi, así bien patriótica. Y pues la pastora es de Colombia, entonces es muy interesante el asunto aquí, pero convertida en tejana, en el Texas, ¿no? Seguro, ya con corazón texano y un poco mexicano también. Oh, wow, ¿a poco? Ajá. Entonces ya a todos lados. Entonces, ¿prefiere Patricia o Patty? Pati está bien. Ok, pues la Como más pastora de Patty, confianza. la pastora Patty Murillo de Revive, de allá de San Antonio. ¿Y cómo fue, bueno, cómo fue que llegaste a San Antonio? Porque si eres recién así colombiana o eres como papás colombianos o cómo No, es. soy totalmente colombiana. Llevamos ya casi 13 años viviendo en este país. Vivíamos en Nueva York. Dios nos permitió formar una iglesia o fundar una iglesia ahí en la ciudad de Nueva York, pero por motivos de salud. Yo pienso que Dios es tan perfecto que todo lo tiene tan organizado y por motivos de salud tuvimos que venir a Texas, pero nos hemos enamorado de Texas y así pues llegamos a San Antonio, ya llevamos casi 6 años ahí y ahí pues ahora estamos pastoreando la iglesia Revive Ministries, donde nos sentimos pues muy contentos, muy felices por lo que Dios está haciendo. Pues yo fui ahí mi primera vez hace como un mes, ya tiene algo así. Y sí están bien, ministran, o sea, están bien aplicados allá en Revive, la verdad. Yo estaba así como, ok, wow, no, sí, aquí no están jugando. Y entonces, ¿cuál es su, para conocerla un poco mejor, su testimonio? O sea, ¿en qué parte de Colombia nació y luego Bueno, creció yo así? tengo tanto que contar que aquí nos pasaríamos el día entero hablando de las cosas de Dios, pero bueno, ahí les voy contando. Están escuchando voces porque estamos en un lugar público, así que van a escuchar voces, ¿Era gente. esto o la habitación? Era esto o la habitación, claro. Así que está pasando un grupo grande en este momento. Pero les voy contando, soy colombiana, nací en Colombia, por la gracia de Dios conocí al Señor hace unos 30 años, yo fui reina de belleza y modelo en mi país y estando en ese mundo y todo, bueno, desde niña mi mamá me llevaba a la iglesia, pero ahí tuve mi encuentro con el Señor y llevo 30 años de ser bautizada, 31 años de ser bautizada y por la gracia de Dios también estuvimos como pastores en Colombia como por 13 años y ya llevamos casi 12 años aquí igual pastoreando. Entonces tengo un testimonio gigante de lo que Dios ha hecho en mi vida, de Dios cómo ha transformado mi corazón, también cómo Dios me ha sostenido en medio de tantas dificultades de salud, porque tuve un accidente hace 25 años donde se partieron mis dos piernas, así que mi vida entera ha cambiado. Estuve en silla de ruedas por 8 meses. El médico decía que no podía volver a caminar, que me compraran la silla de ruedas porque no podía volver a caminar, pero Dios ha sido muy bueno y en su misericordia me ha permitido volver a caminar con dificultades. No puedo caminar mucho. Tal vez hay algo que siempre digo, es que no puedo arrodillarme como tal vez muchos de ustedes, pero el Señor me enseñó a arrodillar mi corazón y mi alma y es algo que siempre trato de hacer, aunque mis rodillas físicas no lo pueden hacer, hay que arrodillar el corazón para buscar la presencia de Dios. Bien. Y viene de una denominación, ¿no? Como de tipo pentecostal o algo así. Sí, en Colombia estábamos en un concilio pentecostal y bueno, aquí ahora estamos con la red Mundo de Fe, donde nos sentimos muy bien, donde nos sentimos muy en familia, muy amados. Yo hasta escuché que hubo un como clavo en la entrada de la iglesia donde miden si el vestido toca así. O sea, ¿es cierto eso? Bueno, te estás metiendo en terrenos peligrosos, pero sí, tal vez fuimos enseñados y formados en un concilio un poco ortodoxo, a quien nosotros amamos al concilio, respetamos todo, pero de donde Dios permitió pues que nos abrió la mente a algo más, a algo nuevo. Y sí, era no tanto en nuestra congregación, pero sí conocimos gente en el concilio que tenían una medida donde las mujeres tenían que llevar su falda y cómo tenían que estar arregladas y vestidas y todo. Bueno, eso es algo súper extenso, pero hoy le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y dónde estamos hoy. Y hoy precisamente que estamos en 4 de julio hablando de la verdadera libertad, ¿no? Estamos hablando del Día
valentía de podernos expresar y de libertad. Creo que el Señor nos llamó a eso, a una verdadera libertad, muy diferente a un libertinaje, pero sí a podernos sentir libres para amarlo, servirle y ayudar a la comunidad. Y entonces, ¿cómo fue que fuiste psicóloga? Porque sí, o sea, además de pastora, si eres así psicóloga, así, y eso fue como tipo Colombia o en Nueva York que te pusiste Sí, mira, psicóloga, o en Colombia... los locos de Nueva York que te volvieron así a estudiar. Los locos de Nueva York, sí. En Colombia yo estudié diseño de modas. Yo soy diseñadora de modas en Colombia. Siempre he amado, fue mi primera profesión, me ha encantado. Pero cuando empiezo a trabajar en el ministerio empiezo a darme cuenta de la necesidad que había, no solamente de que nosotros... les prediquemos a Dios, sino cómo sanar el alma de las personas también a través de Dios, pero no solamente y tan con oración, o sea, a veces en medio de nuestro trabajo pastoral le decimos a las personas, voy a orar por ti, o tienes que orar para que puedas salir adelante de esta situación, pero resulta que las personas vienen con unos traumas del pasado, de su niñez, que no saben cómo hacerlo, no saben un proceso, y empieza esto a despertar en mi corazón la necesidad de prepararme más, porque se acercaba mucha gente, mucha gente se me acercaba a hacerme preguntas y yo a veces decía, no sé cómo más hacer, ya le dije ora, pero debe haber algo más, y empecé a orar a Dios y Dios me abrió puertas en una universidad en Nueva York, y en Nueva York estudié psicología familiar. Hice una maestría y en este momento estoy sacando mi doctorado en psicología clínica familiar. Bien aplicada la pastora, porque psicóloga, o sea, eso no es algo, ¿cómo es en español? Psychology, ¿cómo es? Ya, psicólogo, sí, Ajá. igual. Es como, se escucha como, pues, entenderle en mente, pero cuando te pones a tomar unos cursos así simples, es como, quedas así cuestionando tu fe. Hasta ahí me voy a poner así neta, porque luego dices, ¿qué? Y luego dices, pero, o sea, si te toca un profe que no es cristiano, tienes que saber de qué estás hablando, porque si no, ahí vas a estar, todo tu desarrollo de no estar viviendo en fe, de no estar viviendo, guardando testimonio y así, ahí se va a desarrollar cuando te metes en lo de psicología y no estás firme en tu fe, porque ahí te meten, o sea, ¿sí me entiendes? Ahí te Sí, meten mira, como... lo que pasa es que si nosotros leemos la palabra nos damos cuenta que la palabra de Dios nos habla de psicología de principio a fin, o sea, lo que pasa es que tenemos que saber aplicarla y mucha gente tiene miedo y tabú, sobre todo en el mundo cristiano. Tú me hablabas un poco ahora antes en el desayuno sobre esto, porque la gente tiene un poco de miedo, el mundo cristiano tiene miedo de hablar de psicología. ¿Por qué? Porque ha sido... la hemos entendido de otra manera y tal vez porque mucha gente que son psicólogos no creen en Dios. Y eso es muy real. Yo tengo compañeros así, amigos, y que no creen en Dios o sencillamente hablan de una psicología positiva en el que tú puedes con todo, haz lo que quieras, no importa lo que el mundo piense. Y eso, la psicología es muy vasta, te vas a encontrar con muchas cosas, pero cuando nosotros hablamos de psicología cristiana, de poder aplicar la psicología en nuestra vida cristiana, es maravilloso porque te das cuenta que el Señor de verdad nos llamó a una verdadera libertad y no de solamente decir soy cristiano pero sigo con tantos traumas y con tantos daños de mi pasado, con tantos ciclos sin cerrar y que le estamos haciendo daño a nuestra familia y a nuestra iglesia, porque encontramos en las iglesias gente que da mucho problema y a veces no nos damos cuenta por qué, y es que traen demasiados problemas de su familia de origen, traen demasiados traumas y como no han sido sanados, no han sido superados, llegan a dañar el ambiente de las iglesias y los pastores sufriendo y no saben qué hacer con este creyente, y lo que pasa es que el creyente puede estar sufriendo trastornos de personalidad, pero el pastor tampoco sabe cómo tratarlos y el pastor solamente le dice ora, o definitivamente algunos optan por decirle vete de esta iglesia porque no lo soporto, y lo que esa persona necesita es un tratamiento psicológico, alguien que lo escuche. Los psicólogos escuchamos sin juzgar. Mi trabajo de pastora es uno, mi trabajo de psicóloga es otra. El psicólogo no puede juzgar, el psicólogo está para oír y dar herramientas. Entonces, si un pastor no está preparado para trabajar los problemas mentales, el pastor está preparado para trabajar los problemas espirituales. Pero cuando entramos en el ámbito de la mente, esto es otra historia. Y lo peor de todo eso es cuando un pastor, alguien que realmente necesita así consejería o algo así, han habido casos donde acercan al pastor y el pastor que no se ha enfocado para nada en este tema de psicóloga, que
que luego piensan, pues es que por la gracia de Dios, pues Dios te va a perdonar. Entonces, ¿para qué te preocupes? Y sí tiene razón, pero luego quedas así como desatisfecho, o sea, unsatisfied. O sea, Sí, quedas así como... Pero, insatisfecho. pero Ajá. la mente necesita su... O sea, claro, la mente no es tan... O sea, lo que importa es el corazón, ¿no? Pero a la vez, vivir diario con una duda, con un pensamiento y pedirle ayuda a un pastor que solo te dice, pues es que Dios te ama y pues ya. O sea, ahí se pone... Así me explico cuando los Claro, pastores se ponen así. claro, es bien difícil y la cuestión es que nosotros hablamos mucho, como tú decías ahorita, del corazón, pero resulta que la mente es súper poderosa y que en la mente es donde empiezan todos nuestros pensamientos y cuando no se trabajan los pensamientos nos llevan a las acciones nos forman hábitos y los hábitos forman el carácter. Así que si nosotros no empezamos trabajando los pensamientos, si no trabajamos la mente y solo pensamos en trabajar el corazón nada más, entonces resulta que va a haber un desbalance y un desequilibrio y por eso vemos a muchos cristianos que prefieren ser ortodoxos, que prefieren ser tal vez, como dicen, no sé tú si tú has oído esto como muy rajatabla y darle duro a los demás porque pensamos y creemos en un evangelio que no es lo que Dios nos llamó a vivir, un evangelio de abundancia. Él nos ha dicho que nos va a dar una vida y una vida de abundancia. Cuando habla de abundancia, no está hablando solamente de algo económico, está hablando de abundancia de pensamientos, abundancia de libertad, abundancia de paz y eso se consigue cuando nosotros podemos trabajar la verdadera área nuestra mental, nuestra área psicológica, nuestra psiquis, donde están los pensamientos, porque lo que pensamos en eso nos vamos a convertir. Y si seguimos pensando en el trauma del pasado, en el dolor, en lo que nos hicieron, en cómo nos tratan las demás personas, si nos enfocamos solo en eso, no trabajamos los pensamientos, que es lo que los pastores no saben trabajar. ¿Por qué? Porque no lo han estudiado. Yo quiero decirles algo que tú hablaste ahorita sobre la consejería. Es que una cosa es ser consejero, otra cosa es ser psicólogo. ¿Ya? Tú puedes trabajar muy bien la consejería y es súper importante. De hecho, la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay victoria, hay solución. Entonces sí necesitamos la consejería y hay gente que es especializada y bueno, y aparte llena de Dios para poder aconsejar. Pero ser psicólogo es muy diferente porque estamos hablando ya de técnicas y tratamientos específicos para cada trauma, para cada trastorno psicológico y es muy diferente a un consejo. Por eso hay coach, hay consejeros, hay psicólogos y hay psiquiatras que ya no nos compete a nosotros. Un psiquiatra es el que va a trabajar el área del cerebro, del área biológica y física, va a recetar medicinas y bueno, todo lo que tenga que ver hasta aún con cirugías. Pero los psicólogos trabajamos es el área del comportamiento y la conducta de los seres humanos, ¿ya? Y el consejero, pues es el que solamente da herramientas sobre alguna situación en específico de cómo salir de ahí. Son cosas muy diferentes que es bueno que el pueblo cristiano las conozca para que sepan en qué momento acudir a cada una de las entidades. Es como cuando tú vas al médico, tú si tienes problemas de tu estómago vas a un gastroenterólogo, si tienes problemas de huesos o de rodillas, pues vas a un ortopedista, o sea, dependiendo del caso. Lo mismo pasa con el área mental y emocional. Si tienes esta clase de problemas, debes buscar un psicólogo y ojalá un psicólogo que tenga a Dios en su corazón. Entonces sí has podido como distinguir, ok, ahora me toca ser pastora y ahora me toca ser psicóloga, ¿no? Pero obviamente, o sea, ahorita vamos a hablar más, pero de lo que han escuchado se nota que le ha servido ser psicóloga especialmente estos años, y además siendo pastora, teniendo todo ese contexto. Porque, o sea, sí hay pastores que solo pues, estudian en el Instituto Bíblico y pues se aplican. Y no que eso esté mal, pero, o sea, en estos tiempos específicamente y con jóvenes todo así, tener un psicólogo así cerca es importante, ¿no? ¿Y cómo es que el cristiano procesa cosas comparado al mundo? Como por ejemplo, yo me voy a comprar una casa, ¿no? Estoy pensando en el futuro, mi familia, que el pastor venga, bendice la casa y así, ¿no? O cuando me ceno, cuando comienzo una relación, una amistad o algo así, comparado a alguien que no es cristiano. ¿Cómo es que ven y procesan las cosas que están viendo? Sí, a veces el cristiano está más,
tiene más temores de poder ser amigo o de poder comprar esa casa, porque el cristiano siempre está pensando en no fallarle a Dios, en no equivocarse, en cómo hago las cosas para no ofender tal vez a Dios. Una persona que no es cristiana pues fácilmente toma decisiones sin importarle a veces a quien esté dañando o molestando. No estoy diciendo que todos, pero puede llegar a ser. Pero el cristiano procesa las cosas muy diferentes, siempre está como ese temor y ese no quiero dañar, no quiero molestar, pero también encontramos a muchos cristianos pues que tienen demasiado pasado sin resolver y que puede estarles haciendo daño, y se ve reflejado en las relaciones interpersonales de iglesia como líderes, cuando nosotros no manejamos una espiritualidad emocionalmente sana, entonces vamos a afectar la iglesia, y los cristianos procesan de diferentes maneras los traumas, porque todo a veces lo llevamos a lo mismo que estábamos hablando ahorita, todo lo llevamos a si es la voluntad de Dios, ¿ya? Todo es como una frase de cajón que nos hemos puesto ya, si es la voluntad de Dios voy a ir al culto, si es y no se trata de que si es la voluntad de Dios, se trata de si yo quiero ir, porque la voluntad de Dios es siempre que vayamos, pero el cristiano procesa un poco en esa manera, y a mí me encanta Filipenses 4:8 que dice que nosotros pensemos en lo bueno, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, y nos invita, ese es un verso que yo uso mucho y lo aplico psicológicamente, porque nosotros debemos aprender a manejar nuestros pensamientos, y a veces el cristiano procesa pensamientos muy negativos, con todo, es muy negativo, y un cristiano que esté conectado con Dios debe conectarse con este versículo y saber que debe aprender a pensar. Esto se aprende, como aprender a comer saludable, debemos aprender a pensar saludable, aprender a pensar positivo, y aprender a hacer, así como pensamos, hacer declaraciones positivas para que nuestra vida cambie. Cada mañana el cristiano debe levantarse muy feliz porque Dios le está regalando misericordia. Así que cada mañana debe ser una oportunidad maravillosa para abrir nuestros ojos y empezar a dar agradecimiento. Y eso increíblemente, cuando nosotros empezamos con una sonrisa a la mañana y a ser agradecidos, el día de nosotros cambia y podemos sentir esa conexión con Dios maravillosa. Amén. Sí, muy interesantes estos puntos. ¿Cómo es la forma que uno debe acercar cuando está evangelizando? Porque yo tengo amigos cristianos que acercan tratando de evangelizar, y la primera cosa que dicen, pues es que si no te pones cristiano vas a ir al infierno. Si ni creen que el infierno existe. Ajá. O sea, si es un chiste, o sea, literal es un chiste mundano, I'll see you in hell. Eso es un chiste que te voy a ver en el infierno, o sea, literal ríen de eso. Entonces, ¿cómo es que cuando estás acercando a evangelizar, a aconsejar, a esos tipos de cosas, entender la mente que estás acercando, y también en mi mismo mente? Eso estuvo muy mal en español, pero ni modo, ¿entienden? ¿Cómo debes acercarlo? Sí, yo te comprendo totalmente. Me estabas haciendo acordar cuando yo estaba niña, chica, yo escuchaba a mi madre y mi familia que eran cristianos, y cómo tal vez abordaban el evangelismo, le iban a hablar a alguien o a mí misma cuando me iban a hablar de Dios, me hablaban tipo terror, o sea, te vas a perder, me hablaban del infierno, me hablaban de la venida del Señor, y la verdad yo sentía era miedo, no estaba conociendo a Dios. Entonces a veces hemos aprendido mal el evangelismo, el cómo relacionarnos con otras personas, cómo manejar las relaciones interpersonales para poder ganar tal vez almas para Dios, pero lo hacemos mal cuando hacemos ver a un Dios que quiere condenar a todos, que quiere acabar con la humanidad, cuando no ese es el propósito de Dios. Pienso que hay dos maneras muy fáciles y muy importantes para poder evangelizar, y la una es expresando y la otra es el comportamiento. O sea, a veces los cristianos nos comportamos tan mal, somos amargados, miramos mal a la gente porque tal vez no se parece a nosotros o no se viste como nosotros, lo que me hablabas del concilio anterior. Yo tuve todas esas experiencias, y cómo tal vez lo hacían sentir a uno mal. Yo estuve 19 años ahí, y 19 años que me sentí rechazada porque siempre me hacían sentir que no pertenecía, siempre me miraban mal, y a veces uno quiere ganar almas y quiere
poder traer almas al Señor, pero si no les hablamos de Cristo y no ven en nosotros la alegría, no ven la sonrisa, no ven nuestra vida, nuestros frutos que sean positivos, pues ¿quién va a querer venir al Señor? Porque si nuestros frutos no son positivos, pero nos están viendo tristes, amargados, nos están viendo que hablamos mal de las personas, están viendo que nuestras declaraciones son tan pesimistas que no sé si pueda, cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no sé. Sí, y ese negativismo o ese condenar, o sea, si los estamos hablándole a la gente, debemos hablarles de la libertad y el amor que el Señor nos da y la transformación que Él hace en nosotros, pero no podemos presentar a Dios pensando solo en el infierno. Lógicamente que vamos a poder llegar luego a explicarles eso, pero no es algo que debemos hacer de entrada, debemos aprender a ser empáticos. Yo hablo mucho de la empatía y la empatía es ponernos en los zapatos del otro para poder entender la situación que está pasando y poderles hablar a ellos y hacerles ver el amor del Señor. Más que hablar a veces es poder que ellos vean en nosotros a Cristo reflejado. Rápido, antes de que desarrollemos eso, solo quiero recordarles. Estamos en Xcaret, en Playa del Carmen, de vacaciones, la neta, y el 4 de julio, por eso ven y escuchan a la gente y todo eso. Si viste desde el principio, pues ya sabes, pero solo recordando, antes de que en el comentario, que se escucha, que hay un hermano ahí, que cuando en realidad esto nos va a publicar por unos otros días o quizá una semana, pues ya sabemos que hubo gente, ¿no? Pero bueno, muy interesante lo que dices y interesante más el testimonio que dices cuando estabas en la iglesia y te sentiste rechazada y es más eso por toda la religiosidad, pero eso es otro podcast. Entonces cuando uno habla de la sanidad, de oración, de procesar traumas y además vivir por fe, ¿cómo es que batalla uno mentalmente? Porque creo que nosotros sabemos, pero nos ayuda mucho escuchar de alguien que sí sabe decirnos, pues estás mal, o lo que sea que la persona nos va a decir. Pero cómo es que procesamos las cosas, en particular la fe, pero también traumas y milagros y todos ese tipos de cosas, porque luego chocan el corazón y la mente y el espíritu y todas esas cosas. Es una guerra, eso es una guerra mental. Todos los seres humanos batallamos en una guerra mental diaria porque nosotros tenemos algo que se llama diálogo interno. Nosotros hablamos, por lo menos se procesan 80,000 pensamientos al día y de esos 80,000 pensamientos que cada ser humano está procesando, el 70% de ellos son negativos. O sea, el ser humano totalmente está pensando siempre en negativo. Por eso es que hay que aprender a educar la mente. La mente se ejercita, el cerebro se ejercita como cuando vas al gimnasio para hacer los ejercicios. Igualmente debes ejercitar el cerebro. ¿Con qué? Podemos hacerlo con meditación. ¿Qué es la meditación? Estoy hablándoles de una meditación cristiana, de que tú puedas apartar. No es esa clase de meditación que a veces pues le tenemos miedo y ahí donde la gente le tiene miedo a la psicología, pero la meditación es meditar en Dios, es apartarte 5 a 10 minutos cada día, tratar de tener contacto con la naturaleza y poder dar gracias a Dios y meditar y pensar en lo que Él está haciendo por ti, en lo que podría Dios estar haciendo por ti más adelante también. Es poderle dar gracias y cada mañana, como les estaba hablando del agradecimiento, cuando nosotros entrenamos la mente cada mañana con tres motivos por qué agradecer, es increíble cómo cambia nuestra cosmovisión y cómo cambia cómo vemos la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos agradecidos nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas tenemos y no cuántos faltantes tenemos. La persona que no es agradecida o que no hace esta clase de ejercicios, que no entrena su mente, se va a volver una persona quejona. Es una persona que se queja por todo le parece mal y puede tener todas las bendiciones de Dios y siempre va a expresar queja porque no hay agradecimiento, no está entrenando su mente hacia lo positivo. Las cosas como quieran a todos nos han hecho daño en algún momento de la vida, todos hemos sufrido uno que otro trauma, todos, pero está en ti y en mí el decidir sanar, el poder decir quiero sanar y me voy a poner. Algunos ya pueden hacerlo solos, estudian, se preparan, lo hacen, pero otros dicen mira, estoy atorado
equivocado, estoy perdido, necesito una ayuda. Y ahí es donde entramos los psicólogos a decirle, a llegar al punto que tal vez ni siquiera el paciente sabe que tuvo un trauma en el embarazo de la mamá. Y hay muchos pacientes que ahí lo descubrimos y nos damos cuenta y tenemos que ir hasta ese momento de su vida y ayudarles a sanar. Y cuando nosotros trabajamos todo esto, entonces nos damos cuenta cómo empieza a venir la verdadera libertad, cómo empieza a cambiar nuestra vida, cómo todo depende de esta batalla mental que tenemos. Como les dije, muchos pensamientos negativos vamos a tener que, no se trata de sacar el pensamiento, no se trata de obviar el pensamiento, no se trata de agarrarlo y procesarlo y entenderlo, por qué me está pasando, y después de que ya yo proceso esto, entonces entiendo por qué estoy sintiendo estas emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones sencillamente las puso Dios para que nosotros aprendamos a vivir. La emoción del miedo nos indica que algo puede pasar, así que voy a trabajar con el miedo y no voy a permitir que el miedo me domine. La tristeza es otra emoción básica, no es malo estar triste. La gente le tenemos mucho miedo a estar triste y estar triste nos ayuda, ¿sabes? En cierto momento, para entender también cómo Dios nos puede ayudar a salir de ahí. Otra cosa es que estés sumido en la tristeza, porque entonces ya estás cayendo en una depresión y la depresión no es un espíritu. Quiero aclarar eso, porque muchas veces tiene espíritu de depresión. No, la depresión puede ser una enfermedad, una enfermedad del cerebro que no está trayendo los suficientes neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que envía el cerebro al cuerpo para hacernos sentir mejor. Y si no está pasando toda esta área biológica, química, no está sucediendo en tu cerebro, puede ser que sencillamente, así como se te baja el azúcar o te sube la presión, estés teniendo un problema de neurotransmisores, de hormonas, y necesitas tal vez un medicamento, y esa depresión no es un espíritu, sencillamente es una enfermedad. Muchas cosas. Sí, sí, es una... No, no voy a mentir, al principio yo dije, ay, claro que no, que depresión no. Pero que es una enfermedad, sí, sí es, porque luego conoces a gente que en realidad sí están así batallando y luego lo ves de tu propia cuenta. Pero antes no les voy a mentir, yo decía, ay, depresión no seas tan exagerado, o sea, pues ponte feliz, ¿no? No, y si vemos, sí, no, y si vemos por lo menos, no está ajeno al cuerpo de pastores, no está ajeno a un cristiano. Podemos ver a un Elías, a un David, que llegaron a sufrir depresión, no estaban solo en tristeza. Elías se quería morir y le dijo a Dios, quítame la vida, porque el querer quitarse la vida es uno de los síntomas de la depresión. Y ahí ya les hablé de la depresión biológica, química, pero también está la depresión emocional, que puede ser causada por un dolor muy fuerte que la persona no sabe procesar, y era lo que le estaba pasando a Elías. Entonces, pero todo esto tiene solución y vemos los casos en la Biblia. Entonces, no podemos estar obviando o diciéndole a una persona simplemente ora. No, esa persona que está en depresión necesita un tratamiento psicológico, pero ojo, con alguien que realmente sea experto y que de verdad sepa llevar a un paciente hasta un buen término, ¿ya? Porque si no, en vez de ayudar, podemos estar dañando a las personas. Pues, pues en conclusión, yo creo que, bueno, lo que yo agarro de esto es que necesitamos más ejercicio del cerebro, más distinguir en nosotros mismos lo que quizá nos está pasando y no reconocemos, o quizá nos enfocamos en demasiadas cosas, para abrir un poco, para que me creen que no estoy aquí tratando de cerrar para que pueda ir a la playa, no sé qué. Yo, en mi caso, me desespero muy fácil. O si tú me dices, necesitamos hablar, quizá necesitas hablarme de la cena o algo así, ¿no? Pero yo me vuelvo totalmente loco pensando en qué necesitas hablar conmigo. Nada, pero hablamos mejor mañana o en una semana o en un mes. En mi caso, me vuelve loco. No puedo enfocar en las cosas. Te causa ansiedad. Ajá, o sea, es eso. Entonces les digo, en mi caso, yo sé bien lo que está mal, y pues Dios va revelando, ¿no? También lo que está mal, que aún no te das cuenta. Entonces, después de ese podcast, pues me ayuda más como saber que necesito hacer más ejercicio del cerebro, y pues cada quien de ustedes pues ya saben, yo creo ya saben. ¿Y por qué no asistir también a una terapia que te puedan indicar cómo manejar la ansiedad cuando alguien
Ya, y eso no es malo. Tenemos un concepto muy errado de que ir a terapia es para locos, ¿no? Y resulta que eso lo trabaja un psiquiatra, pero los psicólogos trabajamos sencillamente el comportamiento. Y para terminar, quiero decirles, somos seres tripartitas. El Señor dice que tenemos alma, cuerpo y espíritu, nos creó de esa manera. Muchas veces queremos atender solamente el cuerpo o solo el espíritu con oración, pero resulta que el alma es tan importante como el cuerpo y el espíritu, porque en el alma están las emociones, la voluntad, las decisiones. Ahí está la mente, en el alma. Entonces hay que trabajar las tres áreas por igual para poder tener una vida equilibrada. Pues si quieren escuchar más de la pastora Patti, tiene un programa Café con Patti. ¿Y qué tan frecuente transmitan? Bueno, Café con Patti es un programa que se transmite por Facebook y por Instagram todas las semanas, los miércoles a las 8 de la noche. Estén pendientes porque tal vez tenemos nuevo horario y siempre van a encontrar ahí herramientas psicológicas y espirituales para ayudarles a cambiar su vida. También tenemos el canal de YouTube, Café con Patti, que pueden encontrar todas las entrevistas. Estoy en Univisión también, en Univisión San Antonio y en la radio La Nuestra 1130, una emisora cristiana. Todo eso, todo lo que hacemos ahí siempre es hablando de estos temas psicológicos y espirituales que les pueden ayudar a cambiar su vida. Bueno, pues a cada quien que ha escuchado, vete o sea, para lo que estás haciendo y vete a Spotify, Apple Podcasts, donde sea. La verdad, yo solo sé como 3 de las plataformas de audio. Están como 9 el podcast. Yo nada más lo publico y se lo distribuyen. Pero ahí busca y déjanos 5-star por favor, porque estamos estableciendo el algoritmo. Y en la sección de videos pueden encontrar todos los podcasts que antes hemos grabado en todo momento. Y luego vayan a Café. Después de eso, van a Café con Patti y hacen lo mismo. Pueden encontrarme como psicóloga Patti M. Prada en mis redes sociales. Vale, pues vamos a regresarnos a nuestras vacaciones y a cada quien pásala bien.